Hola, hoy vamos a ver bioquímica aplicada, vamos a introducirnos en el metabolismo. Y antes una aclaración, porque en la base del árbol filogenético de la vida había multiplicidad de metabolismos. Conforme fue pasando el tiempo, se fueron estabilizando ciertos tipos de metabolismo y hoy no tenemos mucha diversidad. Pero aclaremos que en la diversidad de la vida subyace la unidad bioquímica, porque tenemos moléculas en común, tenemos ciertos aminoácidos en común, tenemos glúcidos, lípidos, tenemos muchas cosas en común. Estamos compuestos prácticamente por los mismos ladrillos bioquímicos. Bueno, ¿y de qué se trata este metabolismo? Es una característica de los seres vivos que son las reacciones químicas que ocurren dentro de un organismo y que le permite seguir con las mismas características, o sea que le permite seguir siendo homeostáticos. Y dentro de este conjunto de reacciones se considera metabolismo a todas aquellas que estén dentro del organismo literalmente. O sea, las reacciones de digestión, como están en un tubo digestivo, y que el tubo es comunicación con el mundo exterior, piensen a un organismo como si fuera una masa de algo con un tubo interno que entra y sale eh, hacia ambos lados. Así que todos esos procesos de reacciones químicas que ocurren dentro del tubo digestivo no se consideran metabolismo, sino que son consideradas etapas premetabólicas. Esto si consideramos un ser vivo unicelular, ya sea procariota o eucariota, es más fácil de observar. Los procesos metabólicos incluyen entonces, luego de la incorporación de estas sustancias, el procesamiento de las mismas, el cambio de, por ejemplo, si hay aminoácidos, formamos proteínas propias y degradar los compuestos existentes y formar otros nuevos según el ADN del organismo que estamos hablando. Y si bien tenemos moléculas parecidas y prácticamente los mismos átomos, todos los organismos tenemos diferencias en los metabolismos, depende de la especie. Y eso va a depender qué sustancias va a poder metabolizar y cuáles no. Tiene que ver también con la presencia de enzimas que van a, por ejemplo, digerir ciertas sustancias o metabolizarlas, degradarlas, lo que sea. En este ejemplo decimos que ciertas células procariotas utilizan sulfuro de hidrógeno como nutriente, pero sin embargo este gas es venenoso para los animales. También ocurre lo mismo con la fosfina, que es un producto derivado del metabolismo de ciertos procariotas, y por eso se dice que en Venus podría haber vida, porque se encontró fosfina en la atmósfera. Sin embargo, no es algo confirmado, es simplemente podría haber otra fuente química de fosfina desconocida, ¿no? Otra característica que también tiene el metabolismo es que puede haber ciertas velocidades del metabolismo y tienen que ver también con la temperatura del corporal del organismo o ciertas adaptaciones al medio ambiente. Vamos a ver que ciertas rutas metabólicas, vamos a ver qué es esto, pueden estar relacionadas entre sí y puede haber ciclos en donde una sustancia entra, ocurre una serie de reacciones y luego vuelve a salir la misma sustancia. Estos ciclos también pueden estar entrelazados. Y los ciclos más importantes son universales dentro de las células vivientes. Por ejemplo, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, el transporte de protones y una serie de enzimas y otras proteínas de membrana implicadas. Y esto muy probablemente se debe a la historia evolutiva que tenemos los organismos. Si recuerdan de la clase anterior, piensen que existimos, las formas de vida sobre la Tierra, la mayor parte de nuestra existencia como formas unicelulares y dentro de las unicelulares procariotas. Así que los ciclos metabólicos, las vías metabólicas, todo esto se consolidó bastante antes de la formación de las células más complejas como los eucariotas y mucho más los multicelulares que aparecimos hace relativamente poco tiempo en la historia de la Tierra. Y dentro del metabolismo podemos dividir dos tipos de reacciones. Una son las reacciones catabólicas, que liberan energía. Y por ellas
con este proceso de degradación que tienden a ser exergónicas, por lo general oxidativas, liberan la energía que pueden llegar a utilizar para las reacciones anabólicas. Y estas reacciones son de tipo endergónico y son las que utilizan las células para construir los componentes básicos de ellas mismas. O de alguna secreción también puede ser si se trata de un organismo multicelular. Las reacciones anabólicas y catabólicas estarían en equilibrio. ¿Estarían por qué? Porque es un equilibrio dinámico. No siempre y en todos los periodos de la vida están en equilibrio. Por ejemplo, en las primeras fases de la vida preponderan las reacciones anabólicas porque el organismo está creciendo, está formándose. En cambio, en las últimas etapas de la vida preponderan las reacciones catabólicas. El organismo ya, por ejemplo, pierde peso, pierde masa muscular, masa ósea. Y entre medio de esas dos etapas fluctuamos, o sea, nosotros lo notamos, por ejemplo, cuando subimos de peso, puede ser que subamos en masa muscular si hacemos ejercicio, o puede ser que subamos en masa adiposa. Y también puede ser lo contrario, puede ser que preponderen las reacciones catabólicas y el organismo estaría perdiendo algún tejido. Puede ser esto en un caso de estrés, en donde hay alta adrenalina, hay alto cortisol, alta hormona tiroidea, entonces el metabolismo se acelera y preponderan reacciones catabólicas y se baja de peso. Bueno, ¿y qué moléculas implica el metabolismo en general? Bueno, las moléculas que ya habíamos estado hablando, las biomoléculas. Pero además vamos a considerar algunas otras que pueden estar en mayor o menor medida. Bueno, acá las recordamos: los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Todas están en relación y cumpliendo las funciones características en las células vivas. Y además de estas biomoléculas básicas, vamos a tener otras que por su naturaleza diversa no entran en las categorías de biomoléculas básicas. Así que estas son las vitaminas, que pueden ser liposolubles, que tienen que ser consumidas junto con lípidos, y las vitaminas hidrosolubles que están en los alimentos también, pero se disuelven en agua. También hay ciertos ácidos grasos que no podemos sintetizar y tenemos que consumirlos. Y fuera de la naturaleza bioquímica también encontramos los minerales y el agua misma como mineral. Todas estas moléculas son requerimientos de las vías metabólicas. Puede ser que como cofactores de enzimas o formando parte de algunas moléculas con actividad específica, como hormonas, proteínas, etc. Pasando a lo que son las vías metabólicas, tenemos acá una vía sencilla, lineal, en donde un reactivo, A en este caso, mediante una enzima llamada A minúscula, transforma ese reactivo en un producto B mayúscula. Y así sucesivamente, dado que B actúa como reactivo de la enzima B y lo transforma en C. Estas vías metabólicas lineales pueden ser reversibles o irreversibles. En el caso anterior, como las flechas iban para un lado solo, la reacción era irreversible, no puede volver para atrás. Esto puede ser porque el producto tiene mucha menos energía que el reactivo. Entonces la probabilidad de que sea reversible es muy baja. En este esquema, arriba a la izquierda, la secuencia lineal de reacciones son reversibles, ya que las flechas van de un lado para otro. Esto puede indicar que tanto A como B, C y D tienen similar energía. Además, no todas las reacciones son lineales. Puede ser que haya reacciones ramificadas en donde puede haber una parte en común, pero en este caso, en el medio a la derecha, tenemos que A y B son el reactivo y el producto de la enzima A chica. Pero sin embargo, ese B puede seguir dos vías. Una es la de arriba, en donde el reactivo B se transforma en el producto C y así va a D y hasta E. O puede tomarlo la enzima B', en donde transforma B a P
Q y R respectivamente con las enzimas respectivas. Recuerden la especificidad de las enzimas. Una enzima solo realiza un tipo de reacción con ciertos reactivos y ciertos productos, o al menos que estos sean parecidos. También hay otras posibilidades que son reversibles, ciertas regiones sean reversibles, o haya un atajo en la reversibilidad de las reacciones. Y esto se observa abajo a la izquierda. También podemos tener secuencias metabólicas escalonadas o en cascada, en donde el reactivo es A, acá vemos arriba a la izquierda, la enzima es A minúscula, el producto es B, y B actúa como enzima de la reacción M hacia N, y N a su vez actúa como enzima de la reacción X hacia Y. Y también podemos tener los ciclos, como había mencionado anteriormente, en donde un sustrato que entra puede salir como producto, pero en el medio hay un compuesto que se vendría a reciclar, que se vendría a componer nuevamente y vuelve a entrar en el ciclo. Hay ciclos combinados, como este que se ve abajo, que se interconectan con algún intermediario en común. Esto es muy importante, por ejemplo, en la fotosíntesis el ciclo de Calvin, en la respiración el ciclo de Krebs. Vamos a ver que el ciclo de Krebs juega un rol importantísimo. Y por último, todas estas vías o ciclos o lo que sea del metabolismo tienen una regulación por retroalimentación. Puede ser que un compuesto inhiba la acción enzimática de alguna de las enzimas que interviene en la parte superior de la vía o en la parte del principio. Pueden ser vías ramificadas con retroalimentación. Puede haber regulaciones muy complejas y de hecho debe ser muy compleja porque las vías metabólicas de una célula son muchísimas. Puede realizar muchísimas funciones y más aún en un organismo multicelular en donde ciertos tejidos se especializan en cumplir ciertas funciones metabólicas. Bueno, y acá cerramos con la combinación de ciertas vías metabólicas con el ciclo de Krebs. Fíjense cómo se relaciona todo y el metabolismo de las proteínas, de los polisacáridos y de los lípidos están relacionados también con la producción de desechos nitrogenados, con la producción de dióxido de carbono en la respiración, todo por medio del ciclo de Krebs. Y fíjense que la molécula central es la acetilcoenzima A. Estos procesos metabólicos a grandes rasgos los vamos a ver a continuación. Por ahora me despido con esta breve introducción.